Buenos días compañeros, buenos días profesor. A continuación voy a dar mi explicación del paper investigado que es Towards the Mathematical Semantics for Computer Language, de Dan Scott y de Christopher Strachey. En este artículo se aborda la idea de una semántica matemática que definiremos a continuación para los lenguajes de programación. Esto ocurre debido a que los compiladores traducen los programas en lenguaje máquina, lo que puede hacer que en el proceso se pierdan los significados o se oscurezcan estos significados de los conceptos originales. La semántica matemática busca establecer una correspondencia correcta y significativa entre los programas y las entidades matemáticas que representan, independientemente de la implementación, independientemente de la computadora, de los programas, de los entornos. En este caso vamos a resumir primero la diferencia entre sintaxis y semántica para poder continuar con la explicación del paper. En este caso tenemos que la sintaxis se refiere a la organización de palabras para que formen estructuras gramaticalmente correctas, mientras que la semántica se refiere al significado, a los cambios de significados, al contexto y a las relaciones de palabras, oraciones y expresiones. Si yo digo es un gato frío que duerme en la cama, esto es gramaticalmente correcto. Incorrecto sería decir duerme frío el gato en la escamuque, donde en este caso inclusive gato que tiene la A estaría escrito incorrectamente a partir de la sintaxis. En la semántica, en este caso, yo me refería a que frío significa que el gato es un animal indiferente. No me refiero a que tiene baja temperatura. Lo mismo que gato, me refiero a un animal y no me refiero a una herramienta como una gata hidráulica. Este significado es lo que trata la semántica. Como ejemplo, en temas de lenguaje de programación tendríamos una asignación donde x igual a 5 más 10. Estaría incorrecto gramaticalmente decir 5 más x igual a 10. Y en el caso de la semántica tendríamos que a la variable x se le asigne el valor de la suma de 5 más 10, es decir, 15. Ese es el significado de esta expresión. La semántica matemática, por tanto, es la asignación de objetos matemáticos a elementos de un lenguaje de programación. La manera en cómo esto funciona es, por ejemplo, es que asignamos funciones a un objeto matemático a una expresión que representan el significado. Por ejemplo, la expresión 3 más 5 se representa como 8. Esta fue desarrollada por Christopher Strachey y Dan Scott, los autores del paper que vamos a escribir en la década de 1970. Se aplica a diferentes tipos de expresiones mediante diferentes funciones semánticas y utiliza símbolos y estructuras matemáticas que son complejas y un poco complicadas de comprender para definir la traducción del lenguaje a objetos matemáticos. Es exactamente esto lo que trata este paper. Este paper es un artículo de investigación de 28 páginas que se divide en 7 secciones. La introducción, estados y comandos, recursión, látices, retículas y puntos fijos, identificadores y entornos, procedimientos y las conclusiones. Empecemos por la introducción. En la introducción se establece la idea de una semántica matemática, lo cual describimos para un lenguaje, y esto se ilustra a través de la diferencia entre numerales y números. Los numerales son expresiones del lenguaje y los números son objetos matemáticos abstractos. En este caso, como ejemplo, en el lado derecho se puede observar que diferentes expresiones pueden denotar diferentes conceptos. 2 más 2 expresa lo mismo que 4, que expresa lo mismo que 1 más, paréntesis 1 más, paréntesis 1 más 1. En este caso, la forma en cómo representamos estos conceptos abstractos, que sería el número 4, es a través de todos estos numerales eh, que representan de un modo u otro este número abstracto. Entonces, como ejemplo, se obtiene que vamos a definir una sintaxis explícita para números binarios. En este caso, vamos a decir que v puede ser definido como 0, como 1, como v, esto es recursivo, 0 o como v1. Por ejemplo, y no está escrito en el paper, si tuviéramos el número 101 en binario, entonces yo puedo definir este número de manera recursiva con la definición sintáctica anterior. Ahora a continuación vamos a crear una función de evaluación D. En el caso del paper en realidad está escrito como una letra B grande, pero vamos a llamarla D, que pueden mapear los numerales a números. De esta manera se refleja el significado matemático real. En este caso decimos que D es una función que pasa de numerales a números, donde N es el conjunto de números, para cada V, en este caso numerales, que pertenecen al conjunto de numerales NML. Entonces, dv es la función de evaluación que mapea de numerales a números. En este caso,
Si yo tengo D de 0, lo que estaríamos haciendo es transformar el numeral 0 en el concepto matemático abstracto 0. Y lo mismo para 1. Cuando yo tengo de Cuando tengo D de V0, lo que quiero decir es que voy a tener dos veces la transformación del numeral V. Si, volviendo al punto, tuviésemos el número 100, que en este caso sería el número 4 representado en binario, yo tuviese que tengo 1, 0, 0, entonces tendría 10, tendría 2 por la transformación de 10, que es lo mismo que 2 por la transformación de 1, que sería 1. Entonces tendría 1 por 2, que es igual a 4. Entonces, para esto se debe tomar en cuenta la notación posicional, porque en este caso la representación de estos numerales, la forma en cómo están posicionados, importa en la transformación matemática, en el significado matemático, y también debemos evitar confundir los números con los numerales que representan estos números, porque es muy fácil decir que 0 es 0, 1 es 1, pero si en otro tipo de implementaciones quisiéramos, por ejemplo, definir con un cuadrado al número 0 o con una estrella al número 1, entonces tenemos que desvincular a los numerales de la parte matemática que son los números. En este caso, se puede demostrar a través de esta función matemática que describe la suma de dos numerales como la suma de estos numerales. Y esto matemáticamente también es correcto. Habiendo definido ya la diferencia entre los numerales y números, vamos a discutir la interpretación de los lenguajes orientados a computadoras en función de los estados del sistema. Como sabemos, en los lenguajes de programación, a diferencia de las matemáticas, los valores cambian, tienen valores dinámicos y cambian durante la evaluación de una expresión. En este caso, vamos a definir estados de un sistema como S, como un conjunto de estados, y vamos a colocar a sigma como un estado específico. Nota, en el paper todo se maneja de manera muy ambigua y general para que pueda ser usado en cualquier tipo de lenguaje de programación. En este caso, este estado específico sigma no tiene un valor o una definición, pero son estados específicos. F corresponde a la transformación de estados y Y corresponden a comandos que permiten los cambios de estados. Entonces yo lo que voy a tener es una función F que pertenece a un conjunto de estados donde la función de ese estado, donde voy a tener una función de un estado específico que lo que hace es cambiar de estado 1 a estado 2. También este comando Y, que pertenece a un conjunto de comandos, yo voy a definir una función C que lo que permita es que el comando permita un cambio de estados de S a S. Entonces, como se mencionó, a diferencia del lenguaje matemático, se tiene un carácter dinámico donde el valor de una expresión depende del estado del sistema en el momento de la inicialización. En este caso, la sintaxis mi comando, solo para ejemplificar, tendríamos que el comando puede ser una función recursiva de su comando, un valor desconocido o un valor primitivo. En este caso, también voy a definir una expresión booleana en el lenguaje. En este caso, lo que me permite es, a través de los comandos, asignar valores verdaderos o falsos. Esto se define acá abajo en lo que es las expresiones. Esta expresión, de hecho, representa una condicional. Si es verdadero o falso, ejecuta E1 o E2. Entonces, en la parte matemática, esta expresión que sale a través de una función es un cambio de estados dados por estos valores t que corresponden a los valores de verdad, verdadero o falso. A fin de cuentas, esta función para la expresión booleana de un estado, lo que me permite es un valor verdadero o falso y un cambio de estado de sigma a un sigma prima. Yo puedo representar esto como una condición donde, dado una expresión booleana E0, para una expresión booleana E1 y E2, yo tengo una condición en la cual tengo esta función evaluándose para que pueda cumplirse.
Con las definiciones anteriores, luego se pueden construir ecuaciones funcionales que describen cómo se interpretan los comandos y las expresiones booleanas en términos de estas operaciones. En el paper se describen, por ejemplo, en este caso tendríamos composiciones de funciones f o g, que ahorita están dados en términos de M0 y M1, y la definición de comandos considerando estas funciones. En la tercera parte vemos lo que es la recursión, donde se discute la idea de la definición de comandos que se refieren a sí mismos. En este caso, por ejemplo, tenemos un loop, que en este caso hacemos una prueba, falla, otra vez un loop y luego una salida. Hasta aquí todo está correcto respecto a nuestras definiciones anteriores de lo que es la instrucción y los estados y comandos. Pero existe un problema en la cual una definición recursiva puede llevar a un bucle infinito. Y es la que se coloca aquí como una transformación de estado desconocido L, donde L tendremos la condición LOF, que sería test, fetch, loop and exit, y L se define en términos de sí misma. Y esto obviamente crea un bucle infinito en la definición de L. De tal modo que, como esto puede suceder y no tiene solución en el sentido de funciones totales, la solución propuesta por el paper es considerar funciones parciales, donde ciertos valores pueden estar indefinidos en el dominio de S. Recordemos que S, en este caso, corresponde a mi conjunto de estados. Bien, una vez donde se ve la recursión que es posible implementar de manera de la semántica matemática, vamos a lo que son los látices o retículas y los puntos fijos. Recordemos que teníamos el problema de que no podemos asegurar que vamos a encontrar siempre una solución cuando tenemos una definición recursiva. En este caso, se expande la notación para permitir funciones parciales y esto pues nos lleva a lo que son las retículas o látices. En este caso, las retículas son estructuras matemáticas que consisten en conjuntos ordenados parcialmente, donde cada elemento tiene un límite superior mínimo y un límite inferior máximo. Y estas retículas se utilizan para definir y escribir las transformaciones de estados. Con las ecuaciones tendremos que, por ejemplo, tenemos que x, y representa una relación de orden parcial entre x y y en el dominio D. Para esta orden parcial tendremos un límite superior mínimo de su conjunto y tendríamos límites superiores extremos en la retícula. ¿Por qué es necesario utilizar las retículas? Porque esto nos permite resolver el problema dado por el bucle infinito en la parte de recursión. Para poder utilizar estas retículas se requieren definir los puntos fijos, que son elementos en una función donde la función evaluada en ese punto devuelve el mismo punto. Esto se define como f de x es igual a x, exactamente x. Entonces, esto se muestra en funciones monótonas y que siempre tienen puntos fijos. Y estos puntos fijos son los que son utilizados para resolver estas ecuaciones funcionales. Ecuaciones funcionales como las que fueron definidas en la etapa 2, que pues, se pueden construir con las definiciones de los comandos y de las expresiones. En la quinta sección vemos lo que son identificadores y entornos. Los identificadores en la sintaxis de comandos son desconocidos y no tienen un significado predeterminado. Todos estos conceptos, de hecho, son muy abstractos. Estos identificadores se utilizan para asignar significados temporales que pueden ser alterados, especialmente a los comandos. Se pueden asignar significados temporales mediante una función llamada entorno de los identificadores. En este caso, yo tengo estos identificadores que se identifican con E0, E1, E2 hasta N-1, donde E0 corresponde al comando Y0, E1 a Y1, así hasta Yn-1. En este caso, los identificadores, el ID, pertenece a SDS y esto está dado en un entorno donde podemos utilizar esos identificadores. En la parte 6, tenemos que ningún lenguaje de programación puede llamarse práctico si no incluye la declaración de asignación, donde una variable se asigna a otra variable o a un conjunto de números. Dado que toda esta parte es muy extensa, dentro del paper se selecciona un procedimiento que puede evaluarse un argumento y produzca un valor con un cambio de estado. Recordemos que en la parte número 2
de estados y comandos, se definió que yo puedo utilizar una expresión un estado sigma, para poder definir un cambio en el valor y para también un cambio en el estado, o un estado nuevo. Entonces, justo en esta sección, eh, se debe considerar la cardinalidad y limitar un entorno V a funciones continuas. Esto es porque dentro de esta sección tenemos diferentes valores. Tenemos un entorno de valores llamado V pequeña, V, y tenemos un procedimiento de V que se encuentra a V. El problema con esto es que, de acuerdo con el teorema de Cantón, supongamos que V está compuesto por valores verdaderos o falsos, lo que tendría es que cuando yo aplico transformaciones de VV, yo tendría más valores que 2 en el espacio de valores. Por tanto, se tiene que de algún modo limitar V a funciones continuas para disminuir bastante lo que es la cardinalidad. Entonces, en este artículo de investigación de 28 páginas, en la parte de introducción se vio la diferencia entre numerales y números, luego de cómo podemos operar utilizando estados y utilizando comandos. Estos comandos en lenguaje de programación pueden ser muy diversos y aquí están descritos de manera muy ambigua. Estos comandos y estos estados se pueden definir de forma recursiva, lo cual conlleva a un problema, y es que puede no haber solución, y para poder definir estas soluciones se requiere utilizar látices, retículas y puntos fijos. Una vez que hemos solucionado ese problema, los identificadores y entornos son funciones auxiliares que me ayudan a los comandos, y finalmente se discute un solo procedimiento como ejemplo de lo anterior. En las conclusiones se tiene que el paper concluye que aunque hay muchas características faltantes en el lenguaje discutidos, donde hay listas, valores estructurados, inicialización de parámetros, se demuestra la posibilidad de la semántica matemática para lenguajes sofisticados. Se describe el enfoque de la semántica matemática, donde las funciones semánticas dan valores matemáticos a las expresiones, y todo esto de manera muy abstracta. La ventaja de este método se centra en la interpretación semántica sin necesidad de formalizar otros aspectos. Es decir, se mantiene el significado. Finalmente, dentro del mismo paper se menciona que es parte de una serie de trabajos colaborativos comenzados en 1969. El desarrollo de la matemática y su aplicación del lenguaje de programación son dos partes en lo que se divide este trabajo. En este caso, aquí vimos lo que es la parte de la aplicación a los lenguajes de programación. Como conclusiones aparte, que no están incluidas en el paper, de acuerdo a la investigación, este paper es fundamental en la comprensión y desarrollo de la semántica del lenguaje de programación y ha tenido un impacto duradero en informática matemática, informática teórica y en las ciencias de la computación. Este paper dio origen a un enfoque conocido como Code Structure de los autores, y esto actualmente se denomina semántica denotativa y es una de las más influyentes en este campo.